Estamos a menos de 2 meses de la celebración del Día de Villalar, la fiesta de la comunidad, y ya vamos conociendo algunos premios Castilla y León que se entregarán unos días antes del 23 de abril. Este año el premio de las letras ha recaído en Fernando Sánchez Dragó, según el jurado, por su vinculación con la provincia soriana, por la amplitud y solidez de su obra torrencial, apasionada e inquieta, decía el jurado. Bueno, un jurado además en el que han estado miembros y personas tan reconocidas del mundo de las artes y de las letras como Juan Manuel de Prada y José Luis García, pero que ha estado envuelto en la polémica por la cercanía de Sánchez Dragó con Vox, cuya consejería, la de Cultura, depende de este partido. Todo esto ha provocado un fuerte rechazo entre casi todos los partidos de las Cortes Regionales, a excepción, claro está, de PP y de Vox. Estos días hemos visto a Sánchez Dragó junto a Ramón Tamames y Santiago Abascal en la preparación de la moción de censura. Él ha sido uno de los artífices, el muñidor, dicen algunos medios, de la designación del economista como candidato. Bueno, está aquí con nosotros Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena, lo primero. Hola, buenas noches, gracias. Usted ha escrito 53 libros. Ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Literatura, el Planeta, el Fernando Lara. Si hablamos del ámbito literario. Usted tiene una clara vinculación con la provincia de Soria, luego hablaremos de ella. Tiene 86 años, no sé si es una indiscreción decir la edad. Me consta que además ha estado su nombre varias veces en el Premio de las Letras de Castilla y León. ¿Cree de alguna forma que llega tarde este reconocimiento? Sí, llega tarde. Hombre, llega a los 86 años, a los 86 años todo llega tarde. Entonces, es verdad, concretamente fue en 1999, estuve a punto de ganarlo. Estas cosas se saben, se filtran, ¿no? Y bueno, hubo una zancadilla política, como es usual en este tipo de actividades. Y entonces, en el 2008, cuando yo saqué mi libro sobre el gato, Soseki, Inmortal y Tigre, que era en realidad, era una novela entera sobre un gato, pero ese gato recorría toda la Soria mágica, sus ciudades, sus monumentos, sus leyendas, sus usos y costumbres, sus supersticiones, etcétera, y volvió a sonar mi nombre poderosamente y una vez más, por motivos que no se me alcanzan, pues caí. Y ahora por fin se me concede este premio, hombre, que para mí tiene una alta significación, precisamente por mi vinculación, no solo a las tierras de Soria, que es, hombre, es muy poderosa, sino a toda Castilla y León, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el premio está justificadísimo, la verdad. Pocos escritores hay muchos escritores que me han precedido y muy vinculados a las tierras castellanas y leonesas, pero ahora en estos momentos, como a casi todos los que han escrito mucho, ya les han premiado, que han sido premiados, casi solo quedaba yo, o algún otro lo habrá, ¿no? Pero... Señor Dragó, yo no recuerdo un premio tan polémico y tengo algo de memoria histórica en todo esto. ¿Se ha enturbiado este galardón con tantas críticas por parte de la oposición política? ¿Usted lo ve así o, bueno, yo es que o no le ha afectado demasiado? Yo es que no me entero. ¿Qué críticas? Yo no me entero, yo vivo al margen de todo. Yo soy como un monje, yo no me entero de casi nada. ¿No ha leído lo que dice el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, incluso...? Nada. Bueno, me ha llegado un lejano eco de que un tal Tudanca, que no sé quién es, y una tal Patricia, que tampoco sé quién es, sí que han criticado que me dieran el premio a mí, pero bueno, vincularme a Vox, por ejemplo, es ridículo, en primer lugar, porque yo soy rabiosa y rigurosamente independiente respecto a todos los partidos. Y en segundo lugar, porque, oye, mi acercamiento, digamos, mis contactos con Vox se remontan hace 5 o 6 años, cuando hago amistad con Santiago Abascal. Mi actividad literaria, periodística, etcétera, etcétera, es infinitamente anterior, así que es ridículo, ¿no? O sea, ¿usted cree que si este premio se lo hubieran dado en otro momento, antes, cuando Vox no cogobernaba en Castilla y León, no se hubiera armado este revuelo? No, se habría armado revuelo porque los políticos viven de armar revuelo, ¿no? Entonces creen que con eso van a ganar votos, pero es sencillamente ridículo. Este es un premio que se le da a un escritor por su trayectoria literaria. Que luego ese escritor está vinculado a la derecha, a la izquierda, es del Madrid, del Atleti, del Numancia, que sea, ¿eso qué tiene que ver? No, pero usted ha reconocido antes que un tropiezo político impidió que le dieran un premio. A lo mejor ahora es al revés. Eso han sido ellos, no yo. Bueno, a mí se me ha... Es decir, mi nombre siempre ha ido acompañado por la polémica. Porque yo efectivamente, en fin, he incordiado bastante, he alborotado bastante. ¿Le gusta provocar a usted? No, mira, de mí se puede decir cualquier cosa, yo no me inmuto, no me importa, pero hay 3 cosas que me molesta que me digan, solo 3. Una, crítico literario, porque yo no soy crítico literario, soy escritor, es decir, soy enemigo de clase, por así decir, de los críticos literarios, y luego provocador o polémico. No, yo no polemizo nunca, si yo no discuto nunca, si yo estoy siempre de buen humor. Son polémicos los que polemizan conmigo, y provocador. Es verdad, y esto lo admito, que yo tengo ideas provocadoras, pero eso no significa ser un provocador. Yo me limito a decir lo que pienso y desde pequeñito, desde que iba al cole, estoy acostumbrado a que pienso sobre casi todo lo contrario de lo que casi todo el mundo piensa acerca de casi todo. Bueno, pero yo no soy provocador, de verdad. ¿Es que no sabía quién era Luis Tudanca? No.
Yo creo que sí lo sabe. Bueno, es el secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, es el líder de la oposición. Quiero que escuche lo que ha dicho esta misma mañana del premio de las letras y ahora lo analizamos. A ver. En la misma semana, esta comunidad autónoma, con el primer gobierno de la extrema derecha, le da el premio de las letras de Castilla y León al que días después sale presumiendo de ser el impulsor de la moción de censura del señor Tamames y de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados, lo cual encima es una utilización absolutamente perversa e indecente de las instituciones de autogobierno de esta tierra. Es una utilización de Castilla y León para promover, para impulsar, para hacer una labor de propaganda de una moción de censura. ¿Usted no se pensó dos veces aparecer en ese vídeo precisamente para evitar este tipo de críticos? El vídeo que envió Vox hace 2 o 3 días, no, la semana pasada, a finales de la semana pasada, en el que aparecía usted con Ramón Tamames, Santiago Abascal. Vamos a ver, por lo pronto, este premio no se me da antes, no sé, ¿en qué momento se dio el premio? Hoy, hace una semana, justo. Vale, yo me impliqué, digamos, en esta moción de censura el día 11 de enero. Se supone que para esa época ya la Fundación Deina, que es la que ha presentado mi candidatura, que es una fundación soriana, ya había enviado, en fin, los argumentos que avalaban mi candidatura al premio. Casi 300 páginas, porque verdaderamente mi trayectoria. Entonces, lo que dice este señor, vamos, es sorprendente. ¿Qué tendrá que ver eso? Es decir, ¿hay alguna relación entre un premio concedido a un escritor por su trayectoria literaria y una moción de censura en la cual la única intervención de este escritor ha sido que sugirió el nombre de su viejo camarada de luchas políticas contra Franco, el Ramón Tamames? Este señor evidentemente no ha leído ningún libro. Mira, me entrarían ganas de decir, pero no lo voy a decir porque no me gustan las muletillas, ladran, luego cabalgamos. Entonces yo a este señor le voy a decir, balan, luego pastoreo. Imagino que usted va a ser también el portavoz, el que haga de portavoz el día de la entrega de premios, siempre es el del premio de las letras el que habla por todos los premiados. ¿Cómo va a ser su discurso? ¿Va a ser cuidadoso? ¿Va a ser políticamente incorrecto? ¿Va a contestar a todas estas críticas que le están llegando últimamente? Truman Capote decía, nunca te rebajes contestándole a un crítico. Yo voy a hacer un discurso generoso, yo voy a hacer un discurso cultural, yo voy a hacer un discurso literario, yo voy a hacer un discurso de vinculación con las tierras de Castilla, de León y sobre todo de Soria. Yo no voy a hacer la más mínima alusión a la política. A mí la política no me interesa, a mí la política me aburre. Yo me he ido a vivir a un pueblecito soriano en cuyo censo es de 22 personas que no viven allí, donde puedo estar meses y meses sin cruzarme con nadie por las calles. Yo soy de campo. Entonces la política no me interesa ni poco, ni mucho, ni nada. Yo no sé nada de política, no me informo, porque me aburre. De hecho, usted dice que su casa verdadera está... Lo haré con mucho cuidado literario, pero yo soy muy escrupuloso, muy profesional, muy meticuloso. Decía que su casa verdadera ha dicho que está en ese pequeño pueblo de las Tierras Altas, cerca de Numancia, Castilfrío, si no me equivoco es el nombre del pueblo. ¿Qué ha significado para usted esta provincia y cómo ve a Soria actualmente? Bueno, vamos a ver, mi vinculación con Soria se produce cuando yo soy hijo póstumo de un periodista que fue asesinado al comienzo de la Guerra Civil. Entonces mi madre se casa en segundas nupcias con un señor de Soria, que había nacido justamente en esta casa de Castilfrío, que ahora es mi casa. Eso sucede cuando yo tenía 8 años. Entonces, a los 8 años, yo lo recuerdo igual que te estoy viendo a ti en estos momentos, el día en que en autobús llegué a la ciudad de Soria para veranear. Y entonces recuerdo el aire de olor a Far West que percibí allí, olor a sierra, olor a madera. Me encantó desde el primer momento. Y además la familia de mi padrastro tenía una librería que todavía existe, muy bonita, en el Collado, en el centro de la ciudad, que se llama la librería Las Heras, ¿no? Entonces, desde aquel momento yo todos los veranos volví a Soria. Mi infancia transcurre en gran parte en Soria, mi adolescencia transcurre en gran parte en Soria. Y cuando yo me voy al exilio, estoy 7 años en el exilio y nada menos que en tierras japonesas, donde yo terminé, empieza a crecerme y a crecerme, bueno, por lo pronto la nostalgia de volver a España, que la siente siempre el exiliado, ¿no? Y empieza a crecerme y a crecerme y a crecerme. Cuando vuelvo a España, ¿qué haré? Dije, irme a Soria. Quizá atraído también por el buen castellano, el buen español que se habla en Soria y en toda Castilla. Yo, durante los años del exilio, tenía que hacer un esfuerzo, en fin, un esfuerzo muy vigoroso para mantener en mí viva la lengua, que es la patria de un escritor, porque no tenía contacto en las calles de Japón o de la India o de Asia, tal, con el español hablado, en el tranvía, en el autobús, en la taberna, en el café, con la gente, tal. Entonces hice un esfuerzo tremendo para mantener vivo el genio de la lengua dentro de mí y entonces soñaba con venir a Soria. Y efectivamente, me instalé en Soria y desde 1970, que es el año en que yo vuelvo a Soria, hasta más o menos el año 2000, que es el año en que
me instalo en Castilfío, durante 30 años la única casa que yo tengo en España es Soria. Es verdad que viajo, es verdad que me voy a ir a Senegal, a Marruecos, a Kenia, a Japón otra vez, etcétera, etcétera, pero mi única casa estaba allí. Entonces, vamos, yo soy soriano por los 4 costados, más soriano que yo no hay nadie. Señor Sánchez Dragó, dice que no le interesa la política, es verdad que ha sido... Bueno, pero ha sido muy protagonista estos días de la política de este país. No, un momento. A mí lo único que me puede interesar de la política es cuando la política se convierte en épica. Yo soy muy épico. Entonces, ¿Esta moción de censura es un acto épico por parte de Vox? Una moción de censura es el único momento en que el Parlamento adquiere una dimensión épica, donde es una especie de pugilato, en el mejor sentido de la palabra, donde efectivamente la épica irrumpe, hombre, en ese sitio, que es un sitio muy pacato, muy morigerado, muy aburrido, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí, eso me gusta, la épica. ¿Por qué intervine en las luchas universitarias contra Franco? Tuve 5 procesos. Mi currículum patibulario es muy extenso. 5 procesos, 18 meses de cárcel, 8 meses de prisión domiciliaria, que me sirvieron de entrenamiento cuando llegó el confinamiento por la pandemia, 7 años de exilio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me meto en esto porque yo soy un regeneracionista. Es posible que ahora a la gente que nos esté viendo lo del regeneracionismo le suene a chino. Pues bien, en mí hay 3 etapas. 1898, 5 señores, que son Antonio Machado, Pío Baroja, Unamuno, Maeztu y Azorín, ante la situación catastrófica que está viviendo el país, la pérdida de las colonias, lo que se llamó el año del desastre, España sin pulso, etcétera, 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 lanzan un manifiesto, el manifiesto del 98, que es el manifiesto de la regeneración nacional, y surge este vasto movimiento que es el regeneracionismo. 50 o 60 años después, 1956, Ramón Tamames, Enrique Múgica, Dionisio Ridruejo, José María Ruiz Gallardón padre, Gabriel Elorriaga, Julio Diamante, José Luis Avellán, yo y otros cuantos lanzamos un manifiesto en la universidad que genera el primer motín universitario contra Franco. Sacamos 10.000 estudiantes a la Gran Vía. ¿Pero cree que esta moción de censura va a tener el impacto de esos momentos? Eso fue un movimiento regeneracionista. También nosotros, cuando en el 98, Azorín, Unamuno, Antonio Machado, eran escritores en Agraz. Habían publicado un solo libro, tenían 21, 22, 23 años. También nosotros teníamos esa edad, y el uno iba a ser economista, Tamames, el otro iba a ser filósofo, Avellán, el otro iba a ser escritor, yo, el otro iba a ser cineasta, Julio Diamante, el otro iba a ser político, Enrique Múgica, etcétera, etcétera. Y aquello fue un movimiento de reconciliación nacional, en el que estaba desde el padre de Ruiz Gallardón, que era el hijo del Tabiba Rumi, cronista de Franco, hasta Dionisio Ridruejo, que había sido falangista y que había tenido un importante cargo político recién terminada la Guerra Civil, hasta Javier Pradera, que se me ha olvidado decir el nombre, el nieto e hijo de los tradicionalistas, de don Víctor Pradera. Hablando de hitos históricos, no sé si es parecido a lo que va a ocurrir en esta moción de censura. Me temo que no. Ramón Tamames y yo, y esto lo hemos hablado, nos sentimos miembros arrastrados por este flujo regeneracionista, y por eso nos hemos embarcado en esta historia de la moción de censura, en un momento en el cual el país está en una grave crisis, porque se está poniendo en tela de juicio el concepto de nación. Decía Ortega que una nación es España, en este caso, es un proyecto sugestivo de vida en común. El actual gobierno no presenta un proyecto sugestivo, sino todo lo contrario. Lo estamos viendo con las famosas leyes esas del sí es sí, del trans, del maltrato animal, que es lo que es la ley Belarra, etcétera, y además está reabierto, es decir, ese movimiento capitaneado, por cierto, por Santiago Carrillo y el Partido Comunista, ese Partido Comunista en el que efectivamente Tamames y yo estuvimos sin ser comunistas como todos, porque el Partido Comunista era la única plataforma que existía en aquel momento para oponerse a Franco, no había ninguna otra. Estar no es lo mismo que ser. Coincide con Ramón Tamames, los dos son cofundadores del Partido Comunista en su día. ¿Qué ha pasado? La historia es la siguiente. Enrique Múgica, en una fiesta que da el poeta Gabriel Celaya en San Sebastián, conoce a Jorge Semprún, que como enviado agitprop del Partido Comunista Español se convierte en Federico Sánchez y nos conoce a todos nosotros, y fue el que nos mete en ese Partido Comunista, pero no había carné, no había afiliación, ¿Qué ha pasado en el pensamiento de Ramón Tamames, de Fernando Sánchez Dragó en su vida para pasar de un extremo a otro? Esa transición, ¿cómo se hace? ¿Qué ha pasado en mi cara? Tengo arrugas, tengo canas. ¿Y qué ha pasado en la tuya? ¿Y qué ha pasado en la de Pilar Cernuda? ¿Y qué ha pasado en la de Fernando Jauregui? ¿Y qué ha pasado en la de Albert?
Si va cambiando la cara, no van a cambiar las ideas, no va uno evolucionando. Hemos ido evolucionando todos a lo largo de décadas enteras. Tú fíjate que de los que intervinimos, de los que estuvimos, insisto en estar y no ser, de los que estuvimos en el Partido Comunista en 1956, todos nos fuimos, unos antes, otros después. El último que se fue es verdad, Ramón Tamames, que fue muy gracioso como me enteré yo. Estaba en la Plaza de Toros de las Ventas, estaba yo sentadito en un tendido y 4 o 5 filas más arriba estaba Ramón. Y de repente, superando con su poderosa voz el fragor del gentío, Fernando, Fernando, alzó los brazos así y me dijo, que me he ido del partido. Y yo le dije, ya era hora, Ramón, él es el último, que seguías allí. Y así son las cosas, hemos evolucionado, por favor. Señor Dragó, usted ha dicho en una entrevista en el diario El Mundo este fin de semana que antes de Ramón Tamames habían pensado incluso en Felipe González, en Alfonso Guerra, en Joaquín Leguina. No, bueno, yo eso no lo sé. Bueno, eso no, vamos a ver, no. Ha dicho eso, sus palabras. No, un momento, mis palabras no. Una cosa es lo que los periodistas ponen en boca de los entrevistados. Bueno, y otra cosa, no. Es que el periodismo consiste fundamentalmente ¿Usted no ha dicho eso? en sacar. Yo no recuerdo haber dicho eso. No lo sé, porque eso parece ser que se produjo en el curso de una comida, donde estábamos bebiendo vino y tomando cosas y charlando aquí y ya. Es decir, lo que yo sí puedo decir es que esta incorporación a la dichosa moción de censura, que yo he escrito en una columna que aparecerá mañana que se llama Moción, Emoción, Conmoción, porque es verdad, es muy emocionante la épica y ha producido una verdadera conmoción en todo el país. Está en todas partes, todo el mundo habla, me llegan centenares de tuits, me paran por la calle la gente, es decir, se ha producido un impacto colosal. La moción de censura ya se ha ganado, porque lo que se buscaba en definitiva era este impacto. Entonces yo me voy a una comida con mi amigo Santiago Abascal. ¿Tendrá rédito electoral esta moción de censura? ¿Cree que tendrá rédito electoral para Vox? Bueno, para Vox sí. Todo lo que sea hablar de política es hablar del aire, porque la política zigzaguea y gira constantemente. O sea, cualquier cosa que yo diga no es más que una opinión que vale como opinión y punto. Yo creo que efectivamente va a producir un aumento de votos para Vox y va a producir una disminución de votos para el PP. ¿Por qué? Porque lo quiera o no lo quiera el PP, le guste o no le guste al señor Feijóo, la única posibilidad de formar gobierno es llegar a un tipo de acuerdo parecido al que se ha llegado en Castilla y León con Vox. Por lo tanto, hay muchos votantes, parece ser, según dicen las encuestas, que el 30% de los votantes del Partido Popular son partidarios de la moción de censura. Entonces, distanciarse de la moción de censura, eso le va a costar votos al PP, eso no se lo van a perdonar, va a perder una parte de su electorado. Entonces, va a producir un descenso de votos en el PP, va a producir un aumento de votos en Vox y probablemente el Partido Socialista se va a quedar más o menos como está, porque los socialistas están atornillados a su ideología y a sus escaños. Hay 3 periodistas aquí, que me consta que les conoce. Ha sido muy cariñoso cuando ha llegado en publicidad, les ha saludado y también le van a hacer alguna pregunta. Fernando. A ver. Primero de todo, voy a decir una cosa que sorprende a mis compañeros y a ti. Yo creo que Fernando Sánchez Dragó sí se merece un premio. Un señor que ha publicado 53 libros y alguno de ellos que a mí me ha hecho gozar tanto, debo decirlo. Eran tres libros. 3. Cuatro. 3. Los de Gárgolis y Avidia. ¿Eran 4? Sí, es que hace muchos años ya, pero bueno. Sí. Me ha hecho disfrutar mucho. Otros libros no los he leído. Con algunos artículos discrepo profundamente, ahora ya discrepo en casi todo lo que dice Fernando, pero no importa, hay que discrepar. Porque Fernando, aunque le moleste, es un personaje muy polémico. Aunque te moleste, ¿qué le vamos a hacer? Polémico. Y además la buscas, yo creo, un poco. Pero bueno, una vez dicho esto, y una vez dicho que yo creo que te mereces el premio, te ha llegado en un momento muy desagradable porque estamos ahí en una conmoción. Yo creo, hablando de conmoción, que la conmoción por la conmoción, que es lo que se está buscando con esta moción de censura, es altamente perjudicial para la vida social, para la paz política de este país. Altamente perjudicial. Yo no quiero la conmoción, yo no quiero el titular por el titular, yo no quiero dejar a todo el mundo, no, los hemos dejado de patados a todos. Pues no, señor, don Fernando. Mi querido tocayo, ¿qué es lo que ya se sabe que esta moción no se va a ganar? Aritméticamente no hay ninguna posibilidad de que se gane. Esto es una moción de censura. Subrayemos la palabra censura. La verdad es que, según la Constitución, la moción de censura tiene que ir preceptivamente acompañada por una propuesta de investidura de un nuevo jefe de gobierno, caso de que la moción triunfe. Pero lo importante en una moción de censura es censurar
Es decir, es criticar. Hay una parte en toda moción de censura destructiva, que es intentar derribar por medio de la votación, de una forma legítima, parlamentaria, al gobierno. Y luego llega una parte constructiva que puede llegar o puede no llegar. Esta es la sexta moción de censura que se lleva a cabo, que se plantea, en fin, en este periodo democrático que se inició en España tras la muerte de Franco. Una de ellas, la de Felipe González, no se ganó, la perdió. ¿Pero qué sucedió? Que cayó el gobierno y Felipe González se convirtió en jefe del Las otras 5 se perdieron en toda regla. Y todas señor Sergio, pero es que, incluyendo la primera que presentó Vox. Es que la función de la moción de censura es censurar. Es subrayar los... censurar sí, no conmocionar. No conmocionar, don Fernando. No conmocionar el país, no. Sí, vamos a sorprender a todos, les vamos a dejar boquiabiertos. No, hombre, no. La conmoción no es por la moción de censura, la conmoción es por el nombre de Ramón Tamames. Sí, esa es la sorpresa. Lo que ha conmocionado al país es el nombre de Ramón Tamames. Pero bueno, oye, si tú buscas generar una serie de círculos concéntricos alrededor de una iniciativa, bienvenida sea la conmoción. Se habla de ello, mueve las aguas. No sé patar, patar. A ver, a mi admirado Sánchez Dragó, al que sigo, leo y entrevisto, porque es una pasión entrevistarle, le dices buenas tardes y te puedes ir, que te hace el programa solo. Sí, hay que cortarle. No, pero además una mente privilegiada, ya me gustaría a esa edad tenerla. Una pregunta doble. Primero, ¿está España preparada para que un partido político no ponga enfrente a su líder en una moción y ponga un personaje de la sociedad civil, o aún estamos muy verdes para ese cambio? Y segunda, en alguna de las reuniones previas y cenas, comidas que sé que hubieron entre Tamames y Feijóo, Feijóo dijo quizás sí. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta era si está preparado el país. Bueno, vamos a averiguarlo. Pero yo creo que como la mayor parte de la gente, de la opinión pública, la gente normal, no la gente que pertenece a los partidos, está hasta el gorro de los políticos. Y está hasta el gorro de las triquiñuelas y de las politiquerías que los partidos políticos se gastan entre sí. Entonces, el hecho de que una persona que no está en el Parlamento, que no es una señoría, que no es un diputado, que representa a la sociedad, que representa a la gente, que representa al pueblo y que además tiene una impecable trayectoria moral, personal y profesional, y que además está preparado para gestionar un país porque es economista, porque sabe de administración, porque sabe de ecología, porque sabe prácticamente de casi todo, pues yo creo que es un alto ejemplo nacional que alguien que representa a la gente, que no es un político, tome la voz en la sede de la soberanía nacional, que es el Parlamento. Así que queda respondida la pregunta y estoy convencido de que España agradece ese gesto y está preparada para ello. El otro... parece ser que Feijóo, lo que yo sé, hasta lo que yo sé, parece ser que Feijóo y Tamames, que se conocen y que tienen un trato, en fin, afable y amistoso, no se han llegado a ver. Parece, porque se ha rumoreado que comieron juntos. No, creo que no es verdad. Se ha rumoreado incluso que Tamames invitó a Feijóo a que fuera a su casa, porque varias de las reuniones se han celebrado en la casa de Tamames. Bueno, esto puede ser verdad o puede no ser verdad, pero lo que sí sé es que Feijóo le dijo en un determinado momento a Tamames, le garantizó que el Partido Popular, y esto es Vox Populi, está en la prensa, se abstendría, pero no la apoyaría. Pero al mismo tiempo cabía la esperanza de que cambien de opinión, y es posible que cambien de opinión. Todavía hay tiempo, porque en mi opinión, y con esto contesto un poco a lo que tú decías, Fernando, cuanto más tarde en llegar la moción de censura propiamente dicha, mejor. Quiero decir, cuanto más se acerque a las elecciones del mes de mayo, más efecto electoral va a tener. Así que vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si el PP cambia de opinión. Bueno, Fernando, yo te conozco de varias ocasiones muy puntuales, pero que siempre dejan un grandísimo... Cada vez que pienso en ti, recuerdo 5 o 6 escenas compartidas, que eres un personaje en ese sentido irrepetible, ¿no? Yo lo que creo, fíjate, después de escucharte hoy, todo tu relato literario, político y sobre todo tu vinculación con Soria, la forma en que la has contado, yo creo que mucha de la gente que no está contenta con que te hayan dado ese premio politizado, las declaraciones de Tudanca me han parecido bastante deplorables porque se ve que no conoce al personaje, probablemente han cambiado de opinión después de escucharte. O sea, yo creo, sinceramente. Namaste. Entonces, quería preguntarte, precisamente por la forma en que has hecho el relato de tu vida y de tu vinculación con la literatura, si tú fueras ministro de Cultura, ¿cuál sería tu primera iniciativa para recuperar
el amor al castellano. Pero vamos a ver, Pilar, tú me ves a mí de ministro de Cultura. No, espera. No, pero te veo como alguien, bueno, es decir, no eres ministro de Cultura, pero si alguien te dice, denos una idea para recuperar el amor al castellano, la lengua castellana, ¿qué haría? De despacho. Yo soy un personaje secundario de Película del Oeste. Me han ofrecido, ahora esto lo voy a contar, lo he contado en otras ocasiones, me han ofrecido 3 veces el Ministerio de Cultura. Las 3 veces he dicho que no. La primera vez, in illo tempore, fue Joaquín Garrigues, que por desgracia murió prematuramente cuando era vicepresidente, pues prácticamente del primer gobierno de la democracia. La segunda vez fue cuando yo capitaneé, di de hecho el discurso de clausura de la Operación Roca, con Antonio Garrigues, hermano de Joaquín, tal cual. Yo ahí iba in pectore, pronuncié el discurso en el Palacio de Congresos de Madrid, el discurso de clausura, que además está editado. Ideas para una nueva política cultural. Y en tercer lugar, por supuesto, cuando llegó Aznar a ser jefe del gobierno, toda la prensa, todos vuestros colegas estaban diciendo que yo iba a ser ministro de Cultura. Hasta tal punto cundió ese rumor que yo escribí una carta a José María Aznar que conservo y que la voy a enmarcar y la voy a colgar en las paredes de la casona de Castilfrío. En esa carta no estoy mintiendo, no estoy inventando, no estoy literaturizando. Yo, en fin, un poco en broma y tal, le decía, mi querido José María, yo sé que tú no estás lo suficientemente loco como para que este rumor sea cierto y me ofrezcas el Ministerio de Cultura, pero si se te pasara por la cabeza, por favor, no lo hagas. Y no lo hagas, primero, porque es muy difícil decir que no. En fin, es casi una afrenta si te ofrece el Ministerio de Cultura, ¿no? En segundo lugar, soy escritor y la curiosidad de ver lo que se cuece ahí, de estar un mes o 6 meses de ministro, me va a mover. Tercer lugar, el sueldo de un ministro yo no puedo vivir con él, porque yo tengo tales líos conyugales, de mujeres, de hijos, de nietos, por decir, que necesito mucho más dinero del que gana un ministro para mantener este cotarro. Y además, ya te aviso lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es, me voy a disfrazar de saharaui, y me voy a ir al Banco Azul vestido de saharaui y me voy a fumar un porro. Y encima me voy a llevar las meninas al comedor de mi casa. Señor Rabó. Evidentemente no me ofreció el cargo. Vamos mal de tiempo, pero seguramente mucha gente que nos esté viendo ahora mismo en sus casas estará preguntándose. Entonces, ¿qué vinculación tiene Fernando Sánchez Dragó con Vox? ¿Es usted un asesor externo? No es cargo orgánico, está clarísimo. No, yo no tengo ninguna vinculación. Yo tengo una vinculación de amistad personal con Santi Abascal. Es verdad que las ideas, yo no tengo ideología, las ideologías es lo contrario de las ideas. Una ideología es el corsé que aprisiona las ideas son libres, las ideologías es viva el Betisman que pierda. Entonces, es verdad que las ideas de Vox, que son las de un partido conservador, es mentira que sea un partido de extrema derecha. En España la extrema derecha no existe, se acabó hace mucho tiempo, es un partido conservador. Lo de extrema derecha es una invención de la extrema izquierda que sí que existe. Pues bien, muchas de las ideas que Vox esgrime coinciden con mis ideas porque yo soy un conservador, un anarcoconservador, pero un conservador también. Entonces, esa es mi vinculación. En un determinado momento yo escribí una serie de columnas en las cuales, pues estoy hablando de cuando Vox no tenía ni siquiera un diputado, y entonces esas columnas llamaron la atención de Santi Abascal, que a través de un amigo suyo me invitó un día a comer. Comimos juntos, nos llevamos bien, surgió una amistad y yo tengo una relación de amistad con Santiago Abascal y con algunos otros miembros de Vox, pero ya está. Yo no tengo ninguna vinculación. ¿Le puedo hacer una pregunta? Muy breve, por favor, que vamos mal de tiempo. ¿Y qué va a hacer Ramón Tamames? Porque yo estoy seguro que a lo mejor le sale el tiro por la culata a Vox, porque usted y yo conocemos a Ramón Tamames muy bien. Vamos a ver, pero Ramón Tamames, no hay que lo embride. Pero Fernando, eso que estás insinuando es en la posibilidad de que Ramón Tamames se convierta efectivamente en jefe del gobierno. No, que va a hacer en su discurso, ¿no? El jefe del gobierno no se va a convertir. Él ha dicho que va a ser independiente y que nadie le tiene que... El discurso yo lo he leído. Aquí hay dos discursos. Sí, lo tengo. Dos titulares, señor Rabó. Venga, a ver, 5 millones de euros te lo paso. Esto es una broma. El discurso. Pues sí que necesita dinero. No, vamos a ver. Una cosa es el discurso de quien va a presentar la moción de censura, que se supone que será Santi Abascal, que va a exponer las ideas del partido que representa, y otro es el segundo discurso. Ese no es un discurso de Vox, ese es un discurso de Ramón Tamames, lo que no quiere decir que vaya a llevar la contra a lo que diga Santi Abascal. Naturalmente, hombre, han procurado que los dos
los discursos vayan más o menos, sean más o menos acordes, que no haya puntos de gran conflictividad entre ellos. Pero no nos olvidemos, el discurso de Tamames no es un discurso dirigido a los parlamentarios, es un discurso dirigido a la nación. Es más, yo le he dicho, y él está de acuerdo, que lo que tenía que hacer es lo que hizo el filósofo Fichte. Nadie sabrá quién es el filósofo Fichte, refresquemos la memoria de las personas que nos están viendo. Es uno de los grandes filósofos alemanes del movimiento idealista, el de Hegel, el de Schopenhauer, y Fichte, el de Kant, y Fichte escribió un libro que era Discursos a la nación alemana. Entonces, el discurso que ha preparado Ramón Tamames es un discurso a la nación, a ese proyecto sugestivo de vida en común. Señor, es como lo definía Ortega. tenemos que terminar.